Bienvenidos amigos al estudio de la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando esta preciosa lección titulada La vida, la muerte y la esperanza futura. Y el título de la lección de esta semana es La esperanza del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos compartiendo la lección de escuela sabática y te animamos para que puedas compartir también este programa y que otras personas puedan ser beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Queremos antes hacer una invitación muy especial para que puedan participar, mis hermanos, de este desafío que colocamos cada semana, las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Entonces tenemos ahí 5 preguntas claves. Anímate a responder para consolidar el aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Estamos esperando que puedan entrar allí y participar de las 5 preguntas claves y esperamos que todos puedan sacar una excelente nota. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar dentro del Motiva, Explora, Aplica y Crea. Entonces empezamos el estudio de la palabra de Dios. El texto de memoria, bueno, antes del texto de memoria me gustaría poder hablar acerca del Motiva. En este Motiva tenemos una declaración realizada por uno de los difusores científicos más famosos, falleció hace algún tiempo atrás, pero tuvo un gran impacto a través de la televisión porque difundió conceptos de ciencia que adolescentes, jóvenes, ¿no? Yo recuerdo, trataba de llegar temprano para ver el programa Cosmos de este hombre llamado Carl Sagan. Él dijo lo siguiente: el número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. Es una declaración muy interesante. Y saben que hay algunas personas que se han dedicado para ver si esta declaración es verdadera o simplemente es una aproximación o simplemente es una frase que se le ocurrió en el momento sin pensar mucho. Difícilmente eso pueda suceder con un hombre con Carl Sagan, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en el número total de estrellas en el universo, vamos a pensar en eso. Aquí tenemos nuestra Vía Láctea. Es nuestra galaxia. La galaxia es una reunión, es un conjunto de millones y millones de estrellas. Nuestra estrella, el Sol, se encuentra en esta galaxia, que es la Vía Láctea. En la Vía Láctea, ¿cuántas estrellas hay? Bueno, el cálculo que se ha hecho del número de estrellas en la Vía Láctea es de 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas, así como el Sol. El Sol es una de esas 200.000 millones de estrellas. Pero para poder saber cuántas estrellas tenemos en el universo, o por lo menos un cálculo, y para poder saber si realmente hay más estrellas que arena en el mar, en las playas de todo el mundo, entonces tendríamos que avanzar un poco más. Vamos a ir viendo que también hay un gran número de galaxias en el universo. La Vía Láctea, que tiene 200.000 millones de estrellas, es apenas una galaxia de las muchas que existen en el universo. Bueno, los científicos han tratado de hacer cálculos con los telescopios y con estadísticas y con todo, y están llegando a la conclusión que en el universo existen aproximadamente 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias. Una de esas galaxias es la Vía Láctea, que es la que nosotros hemos visto primero. Y esa Vía Láctea tenía 200.000 millones de estrellas. Pero hay 100.000 millones de galaxias. Esto nos lleva entonces a pensar cuántas estrellas existen en el universo, cuántas estrellas se puede calcular, ¿no? De acuerdo a lo que los científicos pueden ver con sus telescopios y hacer cálculos aproximados, ¿no? Con estadística acerca del número de estrellas que hay en el universo. Bueno, vamos a ver entonces, se trata de una operación matemática, ¿no? Si hay 200.000 millones de estrellas, y hay 100.000 millones de galaxias, lo que tenemos que hacer es una simple multiplicación para saber cuántas estrellas tenemos, ¿no? Y entonces el resultado es este. Es un número 1 seguido de 22 ceros. Es difícil expresar en palabras este número, ¿no? Bueno, vamos a ver, un 1 seguido de 22 ceros equivale a 10 sextillones de estrellas. No estamos hablando de millones, no estamos hablando de billones,
tampoco de trillones, sino de sextillones. 10 sextillones de estrellas es el cálculo aproximado que los científicos han hecho acerca del número de estrellas en el universo. O sea que en conclusión, el número de estrellas del universo es limitado, ¿no es cierto? Son muchísimas, muchísimas, pero no son infinitas el número de estrellas en el universo. 10 sextillones de estrellas es el número de acuerdo al cálculo que hacen los científicos en nuestro tiempo. Ahora vamos a ver el cálculo de las arenas que hay en el mar, en las playas de la Tierra. Podemos imaginar el número de playas de la Tierra y podemos llegar a un cálculo de cuánto es el número de granos de arena en todas las playas del planeta. ¿Saben ustedes que hay personas que se han dedicado a eso, a poder hacer un cálculo de cuántos granos de arena existen en todas las playas del planeta Tierra? Bueno, para eso se necesita tener un cálculo de cuántas playas hay, ¿no? Y hay muchas playas y se ha hecho ese cálculo con satélites a través de los adelantos tecnológicos que se tienen. Se ha calculado el número de kilómetros de playa que se tiene, el número de metros de playa que se tiene y se llega a la siguiente conclusión. Se calcula que la longitud de todas las playas del planeta, estamos hablando solo de las playas, ¿eh? De todas las playas, es 300 millones de metros. 300 millones de metros es la longitud. Millones, estamos hablando de metros. 300 millones de metros es la longitud. Ahora, las playas como promedio tienen 50 metros de ancho, ¿no? 50 metros de ancho y 25 metros de profundidad, ¿no? Entonces el cálculo que se hace es el siguiente, eso da 375 millones de metros cúbicos de arena. O sea, en total el cálculo que se hace de todas las playas del mundo es de 375 millones de metros cúbicos de arena. Ese es el cálculo que se ha hecho de acuerdo a los científicos que tienen que ver con este tema, ¿no? Es un cálculo matemático. Entonces tenemos ahí 375 mil millones de metros cúbicos de arena. Es una enorme cantidad de metros cúbicos de arena, ¿no? Bueno, ahora tenemos que calcular cuántos granos de arena hay en todas las playas del mundo, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que cada grano tiene un tamaño de aproximadamente 1/10 de milímetro. Ahí ustedes pueden ver un pequeño dedo, ¿no? Y entonces ahí hay algunos granos de arena y el cálculo que se ha hecho para el tamaño es de 1/10 de milímetro, para hablar acerca del tamaño de un grano de arena, ¿no? Me imagino que será el diámetro de un grano de arena. Bueno, o el tamaño del grano de arena. Ahora nosotros queremos saber cuántos granos de arena hay en todas las playas del mundo. ¿Qué cálculo? Fíjense ustedes que los científicos matemáticos han hecho ese cálculo, ¿no? Para eso se necesita también topógrafos, geógrafos, en fin, ¿no? Pero se ha llegado a un cálculo acerca de este tema. Y se ha llegado a concluir lo siguiente, que en un metro cúbico, vamos a imaginar que eso es un metro cúbico, ¿no? Tendría que ser 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura. Eso sería 1 metro cúbico. Entonces dice que en 1 metro cúbico caben 10.000 millones de granos de arena. 10.000 millones de granos de arena han calculado que existe en 1 metro cúbico. Pero ya sabemos cuántos metros cúbicos hay de playa y ahora sabemos cuántos metros cúbicos de granos de arena hay. Cuántos granos de arena hay en 1 metro cúbico. Y entonces podemos hacer el cálculo, ¿no? Y aquí está. 10.000 millones de granos de arena en 1 metro cúbico por 375 mil millones de metros cúbicos de arena. ¿Cuál es el resultado? Y ahí viene el número, ¿no? El resultado es el siguiente: 3.75 seguido de 21 ceros. Esa es la cifra. Ese es el número total de granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. 375 mil millones. Bueno, ni siquiera se puede calcular eso. No vamos a redondearlo, no vamos a redondearlo. Casi llega a 4 sextillones de granos de arena. 4 sextillones de granos de arena. Entonces, ahora sí se ha comprobado que es lo que decía este científico Carl Sagan, que decía que existen más estrellas en el universo que el número de granos de arena que existe en todas las playas del mundo. Se ha comprobado.
porque existen 10 sextillones de estrellas, en tanto que solo existen 4 sextillones de granos de arena. Bueno, mis hermanos, ¿por qué hablamos ahora de las estrellas y de los granos de arena y de todo esto que estamos viendo, cosa preciosa que estamos viendo? Bueno, esto simplemente, mis hermanos queridos, nos muestra lo tremendo que es nuestro Dios. Lo tremendo que es nuestro gran Dios, el gran Dios del cielo, es aquel que ha creado la vastedad del universo. Así que puedes imaginar su gran poder, puedes imaginar su gran sabiduría. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros contemplamos las cosas que están en el universo, lo único que podemos decir es como dice ese himno: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y entonces nuestro corazón expresa, ¿no? Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué tremendo que es nuestro Dios, ¿no? Es un universo tremendo el que Él ha creado. El sol es apenas una estrellita pequeñita dentro de los sextillones de estrellas que existen. Y el planeta Tierra es un polvo, un polvo. Y Dios es el creador de toda esa maravilla y el creador de la naturaleza que conocemos. Dios mandó y existió. Dios dijo que fuese hecho y fue hecho. Es así que actuó el gran poder de Dios. Hay un poder tremendo en su palabra. Entonces, mis hermanos, conociendo la grandeza de ese Dios, apenas imaginando la grandeza de ese Dios, ¿tú crees que no es posible que Dios pueda realizar el gran milagro de la resurrección de los muertos? Si nuestro Dios es tremendamente grandioso, si la palabra testifica de un Dios poderoso, sin duda, también la resurrección de los muertos será una realidad. Será una realidad porque el poder de Dios puede juntar, ¿no?, los diversos átomos, ¿no?, para poder resucitar a los justos en la primera resurrección. Y esperamos, queridos hermanos, por la gracia de Dios, que podamos participar de ese precioso evento, si permanecemos fieles, si estamos al lado del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar una visión panorámica a lo que el Antiguo Testamento dice sobre el tema de la resurrección y de la condición humana y del estado de los muertos. Vamos a ver entonces qué es lo que hemos estudiado durante la semana, mis hermanos. El versículo de memoria nos habla acerca de la fe de Abraham, que es probada. Esa fe es probada. Y Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, y dice el apóstol Pablo que lo hace porque él recibe la promesa y tiene la seguridad que Dios está en el control, y que aún si fuese posible, Dios es poderoso para levantar aún de los muertos y que se cumpla la promesa que Isaac es el hijo del cual vendría la descendencia, el Mesías, la promesa maravillosa de Dios. Entonces, evidentemente, Abraham confió en el poder y el milagro del Señor. Miren ustedes, mis hermanos, vamos a dar una mirada, vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a ver primero a Job, vamos a ver algunos versículos de Salmos, algunos versículos de Isaías, y terminaremos con Daniel. Es decir, la lección de escuela sabática nos da una visión así panorámica acerca de lo que el Antiguo Testamento dice sobre la resurrección y la condición de los muertos. Veamos entonces, ¿qué es lo que dice el profeta o el patriarca Job? Miren, aquí hay una declaración interesante en Job capítulo 19, 25. Aquí encontramos, mis hermanos, que Job está en el momento más dramático de su vida. Ha tenido una quiebra financiera, ha tenido una quiebra emocional, ha tenido una quiebra incluso familiar también, ¿no? Porque ahí podemos ver la actitud de la esposa y la muerte de los hijos, quiebra familiar, es decir, una quiebra en todos los aspectos de la vida. Eso fue lo que sucedió con Job. Y entonces, dentro del libro de Job hay una declaración que realmente es tremenda, en la que él habla acerca de su condición y que él tiene la esperanza de la resurrección. Miren ustedes, Job capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto es emocionante, mis hermanos.
Job está en medio de la crisis más terrible que un hombre puede experimentar. Pérdida de los hijos, pérdida total, 10 hijos, puedes imaginarte. Y entonces él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y el versículo 26 dice lo siguiente, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mi corazón está desfalleciente, mi corazón tiembla, mi corazón llora, mi corazón no entiende. Sin embargo, yo sé, dice él, que después de deshecha esta mi piel. Cuando él dice, desecha esta mi piel, está diciendo que después de la muerte, ¿no? Es decir, cuando los elementos del cuerpo se tornan la tierra y se vuelve polvo, está hablando, desecha esta mi piel. Es decir, después de mi muerte, en mi carne he de ver a Dios. Aquí nos habla que la resurrección no significa simplemente un ente incorpóreo, ¿no? Que va a resucitar en espíritu solamente. No, no, acá dice que en carne, la resurrección será en carne, es decir, habrá un cuerpo. Esto es lo que dice, es decir, la esperanza que tiene Job es que después de la muerte, él va a resucitar porque en su carne ha de ver a Dios. Esa es la esperanza que él tiene. Ahora, mis hermanos, mira esta esperanza que es muy interesante. Él, después de la muerte, verá a Dios. Alguno podrá decir, bueno, pastor, así creen muchos, que mueren y entonces ven a Dios. Termina su existencia, al momento que muere, entonces va al cielo y está en la presencia de Dios, y desde el cielo está viendo lo que sucede, nos cuida, ¿no? Algunas personas piensan de esa manera, e incluso utilizan este texto, dice, en mi carne he de ver a Dios, cuando me muera he de ver a Dios. ¿Será que eso es lo que quiere decir Job? ¿Será que él ya está viendo a Dios o que él murió y entonces él vio a Dios? Parece que eso es lo que quiere decir el texto, ¿no? Pero la Biblia debemos leerla completa, mis hermanos, no debemos leerla parcialmente. Para entenderla debemos leer completa la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 18. Muchos siglos después, Juan dice las siguientes palabras. Allí está hablando acerca de una realidad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué dice Juan? A Dios nadie le vio jamás. Pablo repite el mismo concepto en 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad, ese es Dios. El único que tiene inmortalidad, no hay inmortalidad de los seres humanos. El único que tiene inmortalidad es Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué tremenda esta declaración. Ahora, mis hermanos, vamos a llegar a una conclusión. Job dijo, después de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios. Algunas personas dicen, bueno, Job cuando muere fue directamente a la presencia de Dios y vio a Dios. Pero aquí estamos viendo que siglos después, la palabra de Dios testifica que a Dios nadie lo ha visto. Es decir, Job no murió y vio a Dios. Porque si hubiese muerto y hubiese visto directamente a Dios, entonces Juan no diría a Dios nadie lo vio jamás. Por lo menos diría, bueno, al menos Job lo ha visto, pero no dice eso. Ahí dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y Pablo repite, ¿no? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Nadie ha visto a Dios, nadie lo ha visto. No es que Job murió y vio a Dios y fue directamente a su presencia. No es eso lo que dice la Biblia. Job todavía está descansando para que llegado el momento de la resurrección, juntamente con los redimidos, pueda contemplar al Señor. De manera, mis hermanos, que ese versículo de Job no puede ser usado para decir que uno muere y va directamente a la presencia de Dios, ¿no? Porque a Dios todavía nadie lo ha visto. Job está descansando, como Moisés que está descansando, como los grandes hombres del pasado están descansando, como nuestros seres queridos que murieron en Cristo están descansando hasta la venida de Cristo. Y todos juntos verán directamente al Señor. Entonces, claramente, ahí encontramos una evidencia bíblica acerca de esta realidad, ¿no? Vamos a leer una declaración aquí de la lección de escuela sabática. Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia. Rodeado de enfermedad y dolor,
de un colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional, Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. Es decir, la promesa es la resurrección. La confianza que tenía Job no era que vería a Dios inmediatamente después de la muerte, sino que vería a Dios inmediatamente después de su resurrección, cuando Jesucristo viniese. Mientras tanto, ahora Job está descansando en el sueño de la muerte, inconsciente, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En ese día será el momento de la resurrección. Bueno, vamos a analizar otros versículos de la palabra de Dios que pueden darnos una visión más clara acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. Miren ustedes, mis hermanos, aquí encontramos Salmos capítulo 49. Y veamos qué es lo que dice Salmos 49, versículo 15. Dice lo siguiente. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí hay una declaración que sin duda apunta hacia la resurrección, mis hermanos. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Cuando habla acerca del poder del Seol, está hablando acerca del poder de la muerte, ¿no? Para nosotros la muerte parece irreversible, pero Dios es tan poderoso, ese Dios creador del universo entero, es tan poderoso que Él redimirá, es decir, me rescatará del poder del Seol. Esa es la esperanza del salmista. Me rescatará del poder del Seol y entonces me tomará consigo. Está mirando hacia el día postrero, hacia la resurrección en el que sería rescatado del poder del Seol y sería tomado por el Señor para vivir siempre con Él. La esperanza que hay en el Antiguo Testamento es la esperanza de la resurrección. Eso fue con Job, y acá el salmista también nos habla de un Dios que redime nuestra vida del poder de la muerte. El Seol es la tumba, ¿no? Seol representa la muerte. Ahora bien, si nosotros vemos los otros versículos de ese salmo, vamos a ver que hay un contraste, que hay dos posiciones, los que confían en las riquezas y los que confían en Dios. Miren ustedes Salmos 49, 6 y 7. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, la vida eterna, el don de la resurrección no es algo que se pueda comprar con dinero. No es algo que se pueda dar como rescate, algo, algún bien material que nosotros podamos juntar. No. La palabra de Dios dice, nada de eso sirve. Todo lo que puede reunir no puede redimir a su hermano. No hay ningún rescate. Y no puede dar nada a Dios por su propio rescate. Nuestra justicia, nuestro dinero, todo no vale nada en el aspecto espiritual, ¿no? Pero el contraste es con el grupo anterior. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol por su gracia. No tienes que comprar, no tienes que hacer una puntuación, alcanzar algún mérito para poder recibir el don de la vida eterna. Tienes que sujetarte, aceptar y recibir la gracia de Dios. Y entonces tendrás el don de la vida eterna y el poder de Dios te redimirá del Seol. Ahora, la palabra de Dios nos habla de esa esperanza, de la redención, de sacarnos del poder de la muerte. Miren ustedes lo que el salmista dice aquí en la lección de escuela sabática. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. ¿Cuál es la esperanza que encontramos en el Antiguo Testamento? La esperanza es la resurrección, mis hermanos. Claramente, otra vez allí. Vamos a ver más adelante, hay otra declaración, otro salmo que nos habla acerca de esa realidad de la resurrección. Salmo 71, 20 dice lo siguiente. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Entonces aquí está hablando acerca de levantarnos de los abismos de la tierra. Aquí, sin embargo, mis hermanos, la primera interpretación tiene que ver con el contexto, ¿no? En el contexto no habla acerca de muerte, el contexto habla acerca de angustia, habla acerca de males, es decir, se trata de una persona que está hundida en la depresión, que está hundida en la angustia,
y su confianza es que va a ser levantada de esa angustia. Esa angustia y esa depresión es llamada abismos de la tierra. ¿Has llegado en un momento, querido hermano, a estar tan angustiado que te parece que estás en el abismo? Es decir, que caes, que caes, que caes en una profunda depresión y que parece que nada puede levantarte. Aquí hay una promesa linda. Acá dice que el Señor puede levantarte y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Si bien es cierto, nos libra de la angustia, de la tristeza, de la tribulación, nos saca de ese foso del que a veces no podemos salir. Pero también aquí puede haber, mis hermanos, en segunda intención, un mensaje que nos habla acerca de la resurrección, porque Dios en la resurrección nos va a levantar de los abismos de la muerte, del Seol. El contexto también nos habla acerca de la persecución, de la muerte. Mira, dice el versículo 10, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Hay persecución, hay angustia, pero la promesa es, Dios nos va a levantar de los abismos de la tierra. Allí donde parece que ya no hay más solución, allí donde parece que el mar está por un lado, la montaña está en otro lado, el ejército está en otro lado, no hay salida, Dios puede levantar un camino en el mar para que tú puedas pasar por él. Ese es el tremendo poder de nuestro Dios. Esa es la promesa maravillosa que como cristianos tenemos. Entonces, mis hermanos, como se dice aquí, este es precisamente el comentario de la lección de escuela sabática, la expresión de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista. Se puede entender como resurrección. Pero dice, pero el contexto parece favorecer una descripción metafórica de la condición de profunda depresión del salmista, como si la tierra lo estuviera tragando, ¿no? Por lo tanto, dice, podríamos decir que, aunque básicamente se trata de lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de resurrección física. Así es, ¿no? Porque dice, me va a levantar de los abismos de la tierra. Así que allí podemos conectar con la idea de la resurrección, tal como está en otros lugares de la Biblia. Ahora, mis hermanos, continuamos con el estudio y vamos ahora al profeta Isaías. Profeta Isaías, él tiene una declaración preciosa, un capítulo en que nos habla acerca de la resurrección. Vamos a ver, es el capítulo 26. Y es impresionante, mis hermanos, que Isaías nos habla acerca de dos resurrecciones. Nos habla acerca de dos resurrecciones. Una resurrección en el versículo 14 y otra en el versículo 19. Y mire lo que dice allí. Versículo 14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Está hablando aquí acerca de un grupo de personas que son muertas, que no vuelven a vivir, no resucitan, que han fallecido y serán destruidos y todo su recuerdo será deshecho. Evidentemente aquí no se habla acerca de los hijos de Dios, ¿no? Aquí ese grupo es el grupo de quienes rechazan la invitación del Señor, de aquellos que quieren vivir según sus propios deseos, de aquellos que quieren persistir en una vida pecaminosa, que rechazan la salvación de Cristo Jesús. ¿Qué pasará? Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Entonces este es un grupo que muere, pero que no resucitará. Evidentemente aquí está hablando Isaías acerca de la segunda muerte, de la cual ya no hay resurrección. Y esa segunda muerte corresponde a la muerte de los impíos, ¿no? Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, se habla acerca del fin de la historia de pecado y es allí donde se muere para nunca fallecer. En la primera muerte no hay ningún problema, mis hermanos, ¿no? Porque si uno cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero de la segunda muerte ya no. La segunda muerte ya no resucitarán. Aquellos que experimentan la segunda muerte, entonces serán deshecho todo su recuerdo, dice ahí. Serán deshecho todo su recuerdo, ¿no? Esta es una posición sombría, ¿no? Pero es real, es real. Es decir, no todos van a resucitar para estar con Jesús, solamente aquellos que aman su venida. Ahora vamos a ver el grupo de aquellos que están con Jesús en el versículo 19.
Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aquí sí habla de resurrección. Aquí está hablando de tus muertos. O sea, hay muertos que son del Señor, tus muertos. Le pertenecen, murieron en Cristo. Su pensamiento al momento de morir estaba enfocado en el Señor Jesucristo. Mueren con esperanza. Y entonces ellos son los muertos de Jesús. Ellos son los muertos en Cristo. Por eso dice la palabra, tus muertos, ellos que son tuyos, Señor, vivirán. Y estos cadáveres resucitarán. La muerte no tiene poder contra ellos, porque Dios los levanta de la tumba. Y dice también Isaías, despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Quiénes son los moradores del polvo? Los muertos moran en el polvo, son los moradores del polvo, pero dice despertad y cantad. ¿Te das cuenta que los muertos solo pueden cantar después de despertar? No, porque primero hay que resucitar y después pueden cantar, ¿no? No es que uno muere y se va a cantar a Dios. No, no, no. Primero despiertan a través de la resurrección y después pueden cantar los moradores del polvo. Y entonces habla acerca de tu rocío, es cual rocío de hortalizas. Está hablando acerca, comparando el poder de Dios con el rocío, ¿no? Porque el rocío de la tierra, ¿qué es lo que hace? Hace brotar los vegetales. El rocío cae y entonces nutre los vegetales y los vegetales crecen. La vida surge por el rocío de la tierra. Bueno, de la misma manera, el poder de Dios hace que los muertos que forman parte del polvo de la tierra, que son polvo, que prácticamente no se diferencian del polvo de la tierra, ellos empezarán a resurgir. El mismo que hace el milagro de la vida de las plantas que surgen de la tierra es el que hará el milagro de la resurrección. El gran poder de Dios se manifestará en este momento y en ese momento la tierra dará sus muertos. Qué tremendo. Entonces Isaías, mis hermanos, nos habla acerca de dos grandes resurrecciones. La primera resurrección, la segunda resurrección. La primera resurrección tiene que ver con los justos vivos, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, aquellos que resucitan, pero para morir, son aquellos que van a pasar por la segunda muerte, y eso está en Isaías capítulo 26, versículo 14. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces Isaías habla acerca de los dos destinos, los dos únicos destinos que corresponden a los seres humanos. O resucitan para morir eternamente, o resucitan para vivir eternamente con Cristo. Es la única realidad, ¿no? Entonces vamos a leer la declaración de la lección de escuela sabática. Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los impíos y los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte, ¿no? Entonces habla acerca de la segunda muerte. Serán completamente destruidos y toda su memoria perecerá para siempre. Este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. No hay reencarnación, mis hermanos. No hay vida eterna después de la muerte. Simplemente viene el descanso esperando el momento de la resurrección. La resurrección es la esperanza del cristiano. La resurrección es la promesa del Señor. No que morimos y vamos a vivir inmediatamente, no. Es la resurrección en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos ya, entonces estamos en la última parte, en la lección en la que se nos habla acerca del profeta Daniel. Hemos visto la historia de Job. Job creía en la resurrección. Hemos visto los salmos, y hemos visto al menos dos salmos en los que se habla acerca de la resurrección. Hemos visto Isaías, gran profeta Isaías, también habla acerca de la resurrección. Y ahora vamos a ver cómo Daniel, el profeta Daniel, nos habla, mis hermanos, acerca de la resurrección. Aquí vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro.
Está hablando acerca del libro de la vida, que es una lista de nombres, ¿no? Entonces, ese es el pueblo de Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y el versículo 2 continúa diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿quiénes son los que duermen en el polvo, mis hermanos? Los que están muertos, aquellos que están esperando, aguardando el momento de la venida de Cristo. Entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a analizar estos dos versículos. Son muy interesantes. Primero se habla acerca de Miguel. Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Miguel siempre aparece cuando hay confrontación con el enemigo. Miguel es el nombre de batalla del Señor Jesucristo. Miguel es el nombre del comandante. Jesús, cuando va a asumir la comandancia de las legiones celestiales, de los millares de ángeles, se usa el nombre Miguel, ¿no? Es el nombre de batalla de Jesús. Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, de los hijos de tu pueblo, se levantará. Muy bien. Aquí la frase dice en aquel tiempo. ¿A qué aquel tiempo se refiere? El capítulo 11 nos habla de los eventos del fin y va terminando el capítulo 11 con eventos del fin, ¿no? La persecución del pueblo de Dios, y entonces el capítulo 2 empieza diciendo en aquel tiempo. Es decir, en el tiempo que el pueblo es perseguido, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Recuerden que hay dos momentos importantes de lo que está haciendo el Señor Jesucristo en este momento, ¿no? Él en este momento, mis hermanos, está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Eso es lo que está haciendo. Sus vestiduras son vestiduras de sacerdote, pero llegará un momento en que Él va a realizar juicio y se vestirá como rey para poder venir también a rescatar a su pueblo. Entonces, cuando dice se levantará, se refiere al tiempo en el que el Señor va a dejar de interceder en el santuario. Termina el juicio, cada caso se ha decidido, termina, y el Señor ya está dispuesto para venir a esta tierra. ¿No? Miren ustedes qué detallada que es la Biblia respecto de los eventos finales. Entonces, ha terminado el juicio. Es decir, es el fin del tiempo de gracia. El Señor Jesús se levanta y entonces ya está dispuesto para poder rescatar a sus hijos. Y justamente cuando se levanta, ¿qué es lo que hace? Dice allí la Biblia, hay un tiempo de angustia. Tiempo de angustia, ¿no? No podemos dar muchos detalles, pero está hablando acerca de los eventos finales. Será un tiempo de angustia como nunca hubo antes, dice, ¿no? Pero después dice, tu pueblo será libertado. Justamente cuando las fuerzas del enemigo estén prácticamente para destruir al pueblo de Dios, cuando estén atacando, cuando el pueblo de Dios esté arrinconado y parece que ya no hay ninguna esperanza, entonces aparece el libertador del pueblo, que es Miguel, que viene para libertar a su pueblo. Y su pueblo son todos aquellos que están escritos en el libro. Querido hermano, por la gracia del Señor, tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ahora viene el versículo 2 y habla allí de la resurrección, mis hermanos. Miren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo nos habla de una resurrección especial, porque aquí no se habla como el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. No, aquí se habla de una resurrección simultánea de buenos y malos, simultánea, al mismo tiempo. Y entonces es otra resurrección, no es la primera resurrección, esta es antes de la primera. Mira, vamos a leer el texto y ahí vas a darte cuenta que habla de una resurrección simultánea de impíos y justos. Leemos una vez más, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, esta resurrección tiene la característica que resucitan justos y resucitan injustos simultáneamente, en la misma hora, justos e injustos. Entonces, esta es otra resurrección, ¿no? Esta es una resurrección antes de la venida de Cristo. Y la iglesia adventista la llama la resurrección especial. Allá en el libro de Apocalipsis,
En el primer capítulo de Apocalipsis se dice, he aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá, ¿te acuerdas? Y dice también, y los que le traspasaron. Es decir, lo verán aquellos que lo traspasaron. El propio Señor Jesucristo, cuando estuvo delante del tribunal, a Caifás, a los que lo estaban juzgando, les dicen, ¿no?, que la siguiente visión que ellos tendrían del Hijo del Hombre sería cuando estuviese viniendo en su gloria. O sea que aquellos que juzgaron a Jesús, aquellos que azotaron a Jesús, aquellos que lo traspasaron, como dice el libro Apocalipsis, entonces lo verán venir. Entonces, para poder verlo venir, ellos tienen que resucitar. Esta es una resurrección diferente, porque la primera resurrección es después. Esta es una resurrección anterior para ver completo la segunda venida. Entonces, resucitarán un grupo de aquellos que lo traspasaron. No todos los impíos, solamente los que lo traspasaron. Los peores enemigos del pueblo de Dios en toda la historia resucitarán en ese momento. Los que lo persiguieron, entonces resucitarán en ese momento. Pero también hay una resurrección de, de salvos, de santos, de hijos de Dios, esa resurrección. Y este es el cumplimiento de esa profecía, ¿no?, que aparece en Apocalipsis 14, donde dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ese grupo que muere en el Señor, desde el momento en que se predica el mensaje de los tres ángeles hasta el tiempo del fin, los que mueren en esa época, dice la palabra, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque harán parte de la primera resurrección. De la resurrección especial. No existe manera ahorita de poder incidir en este tema de la resurrección especial. Tenemos un tema completo de la resurrección especial, pero aquí se habla de esta resurrección antes de la primera. Miren lo que dice la lección de escuela sabática sobre este tema. Aquí. Bien, vamos a ir aquí. Aquí dice, miren, aquí hay una declaración del conflicto de los siglos. Aquí está, conflicto de los siglos, página 621. Y entonces ahora viene aquí cómo Elena de White describe este versículo de Daniel 12:2. Dice lo siguiente, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahí está. Es una resurrección simultánea. Ahora escuchen lo que dice acá. Tremendo. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Esta es una resurrección antes de la venida de Cristo, ¿no? Y esta resurrección dice aquí, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Es decir, desde 1844 en adelante que se predica el mensaje del tercer ángel, hasta el fin, todos aquellos que murieron en ese tiempo resucitarán antes. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y aquellos que murieron en Cristo, pero antes de 1844, sin conocer el mensaje del tercer ángel, ellos harán parte de la primera resurrección, que es justo en el momento de la venida de Cristo. Y también formarán parte aquellos cristianos sinceros que no conocieron el mensaje del tercer ángel, pero el Señor es justo y a los cristianos sinceros lo resucitará también en la primera resurrección. Ahora, ¿quiénes más van a resucitar en esta resurrección especial? Aquí vamos a la lección, dice, los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Estos son los que lo traspasaron. Ahí se cumplirá la profecía de Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Ahí se cumplirá esta profecía. Aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron. Esta es una resurrección previa de un grupo menor, pero que va a constituir un grupo que va a ver todo el proceso de la segunda venida de Cristo. En la primera resurrección resucitarán cuando Cristo viene y el Señor mande, ¿no?, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ahí mande, ¿no? No verán toda la segunda venida, solo a partir de que son resucitados. Pero aquellos que resucitan en la primera, en la resurrección especial,
está aquí en Daniel capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Entonces constituyen ese grupo que verá, ¿no?, completo este evento maravilloso de la segunda venida de Cristo. Bien, mis hermanos, ustedes pueden ver, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en esta noche, en este programa. El Antiguo Testamento nos habla acerca de Job. Job menciona lo siguiente. En Job 19:26, en mi carne he de ver a Dios. Esa es la seguridad, es la certeza. En mi carne, es decir, una vez deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tenía la esperanza en la resurrección. Algunos dicen que moría y después veía a Dios, pero como hemos visto, la palabra de Dios no puede interpretarse de esa manera, porque Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás, o sea que hasta el tiempo de Juan nadie había visto a Dios. Job no lo había visto a Dios. Job está descansando todavía. Y Pablo dice, ninguno de los hombres ha visto. Así que si nadie ha visto, Job todavía no ha visto. Y por lo tanto Job está también descansando hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Hemos visto también el libro de Salmos. Y en Salmos hemos visto dos capítulos 49 y 71, en el que se habla de la resurrección. Allí se habla acerca del poder de Dios para redimir nuestra vida del poder de la muerte. Dios redimirá mi vida del poder de la es la confianza del salmista. Y también Dios volverá a darme vida, dice el salmista, de manera que ahí tenemos dos claras alusiones a la resurrección. También hemos visto, mis hermanos, ahora a Isaías. Isaías presenta también dos cuadros. Isaías capítulo 26, el versículo 14 nos habla acerca de aquellos que fallecen y no resucitarán. Esto es con la segunda muerte. Isaías 26, 19 habla acerca de tus muertos vivirán. Tus muertos resucitarán, aquellos que mueren en Cristo. Esta es la primera resurrección. Y también los justos en la resurrección especial de la cual hemos hablado. Vamos ahora en la parte final, en la que Daniel también nos habla de resurrección, ¿no?, donde dice en el versículo 2, los que duermen serán despertados. Eso es la resurrección. Pero habla de la resurrección especial Daniel en este versículo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y entonces así tenemos que el Antiguo Testamento nos habla claramente acerca de la resurrección como la promesa para nosotros, el pueblo de Dios, para aquellos que aman a Jesús. Esa es la promesa de la resurrección. Qué precioso, mis hermanos, qué preciosa la lección de esta semana. Vamos a dar una mirada a la aplica. Esta pregunta de la aplica dice lo siguiente. Hebreos 11 destaca la fidelidad y las expectativas de muchos de los llamados héroes de la fe de la antigüedad. ¿Cómo puede este capítulo enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús? Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de una galería de personajes, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Se acuerdan ustedes? Pero también Hebreos dice que ellos no recibieron lo que habían prometido. ¿Qué es lo que ellos no recibieron? Ellos descansan y no recibieron todavía. Todos esos patriarcas y esos grandes hombres del Antiguo Testamento no recibieron lo que esperaban porque todavía Jesucristo no ha venido. Cuando Jesucristo venga, ellos recibirán la promesa en la que tanto ellos creyeron. Murieron sin recibirlo, ¿no? Todos los que creyeron en Cristo han muerto sin recibirlo todavía. Se cumplirá cuando venga Jesucristo. Allí recibirán la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Qué precioso, mis hermanos. Vamos entonces ahora sí a la última parte, en el CREA. En el CREA, el desafío es de responder las preguntas claves de la lección de escuela sabática. El título de la lección, la esperanza del Antiguo Testamento. Hay 5 preguntas claves. Les invito para poder allí con su dispositivo, ¿no?, entrar a través del QR a las 5 preguntas del Kahoot y responder las preguntas y de esa manera consolidar su aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, gracias por participar del estudio de esta semana. Les invito para que la próxima semana continuemos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios les bendiga.